El funcionario de prisiones, Collins Umo, se vio en un aprieto cuando inició una relación sentimental con una reclusa. Cayó en las tácticas de seducción de mujeres atractivas y pasó 10 años manteniendo relaciones sexuales con diferentes reclusas. Umo no es el único funcionario que cayó en las trampas de las reclusas solitarias. John Talford, otro funcionario, no solo tuvo una relación sexual con una reclusa, se enamoró de ella y se involucró emocionalmente. Aunque va estrictamente en contra de las reglas, muchos guardias de prisiones se involucran íntimamente con los reclusos. Veamos sus historias. Michael Griffiths. Michael Griffiths trabajó como funcionario de prisiones en la oficina del sheriff del condado de El Dorado. Como funcionario de prisiones, Griffiths era responsable de la supervisión y la seguridad de los reclusos dentro de las instalaciones. Sus funciones incluían vigilar las actividades de los reclusos, hacer cumplir las normas y reglamentos y garantizar que el entorno se mantuviera ordenado y seguro. Sin embargo, la carrera de Griffiths dio un giro escandaloso cuando se descubrió que había caído en la seducción y había mantenido una relación sexual consentida con una reclusa. La relación ilícita entre Griffiths y la reclusa fue más que un romance que comenzó en secreto, pero no permaneció oculto por mucho tiempo. Los rumores comenzaron a circular dentro de la instalación, llegando finalmente a oídos de las autoridades, que iniciaron una investigación sobre el asunto. La investigación reveló el alcance de la mala conducta de Griffiths. Las pruebas recopiladas fueron contundentes, sin dejar lugar a dudas sobre el abuso de confianza que se había producido. Fue arrestado, una dramática caída en desgracia para un hombre que una vez tuvo la tarea de hacer cumplir la ley. El arresto fue un asunto público, y Griffiths fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Placerville. Griffiths cayó en la tentación de un recluso, al igual que el siguiente oficial que se involucró con 2 reclusas. Daniel Kelso. Daniel Kelso trabajaba como funcionario de prisiones en la cárcel del condado de Blount. Sin embargo, no podía separar su vida e intereses personales de su trabajo. Pronto surgieron acusaciones de relaciones inapropiadas con reclusas. Se reveló que mantuvo relaciones sexuales con una reclusa en la cárcel del condado de Blount. El descubrimiento de la mala conducta de Kelso provocó una rápida acción por parte de las autoridades. Fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Blount, lo que supuso un dramático cambio de roles para el exoficial. Lo peor del caso de Kelso es que no fue un hecho aislado. Los investigadores descubrieron que había tenido contacto sexual con 2 reclusas en diferentes ocasiones porque simplemente no pudo resistirse a ellas. Tras su ingreso inicial, Kelso fue trasladado a una cárcel no revelada fuera del condado. Es probable que este traslado fuera una medida para garantizar su seguridad y evitar posibles conflictos de intereses, dado su anterior cargo en la cárcel del condado de Blount. Tampoco estaba claro si los delitos de Kelso terminaron con las 2 reclusas, o si tuvo relaciones con más personas en la prisión. Kelso convirtió los terrenos de la prisión en una casa de placer, al igual que el siguiente funcionario del que hablaremos. Collins Umo. Collins Umo trabajaba como funcionario de prisiones en la Policía Estatal de Rhode Island, pero utilizó su posición para aprovecharse de los reclusos. Entre el 27 de julio y el 18 de agosto, se reveló que Umo había mantenido relaciones sexuales con 3 mujeres recluidas en el centro penitenciario Gloria MacDonald, en las instituciones penitenciarias para adultos de Cranston. Tras las exhaustivas investigaciones, fue acusado de 7 delitos graves por mantener relaciones sexuales con reclusas. Las autoridades penitenciarias lo pusieron inmediatamente en excedencia administrativa. Fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión. También se le pidió a Collins que pagara una multa de $10,000. Su caso fue especialmente impactante porque había trabajado en el sistema penitenciario durante más de 11 años antes de ser descubierto. Algunas personas han especulado que las 3 mujeres con las que fue sorprendido en una relación pueden no haber sido sus únicas víctimas. Una inspección más detallada podría revelar una historia de abuso de varias reclusas que se remonta a una década. Desafortunadamente, Collins no es el único funcionario penitenciario que fue declarado culpable de meterse con mujeres bajo su cuidado. Darrell E. McCoy. Darrell E. McCoy, que en su día fue funcionario de prisiones en un centro de Phoenix, se vio envuelto en un escándalo que acabaría costándole su carrera y su libertad. Entre septiembre y diciembre de 2016, McCoy mantuvo una relación inapropiada y poco ética con un recluso, lo que constituye una clara violación de la confianza y la autoridad que se le habían otorgado. La relación no se limitó solo al aspecto físico. McCoy también intercambió notas de amor con el recluso, lo que difuminó aún más las líneas de la conducta profesional.
Aunque el recluso consintiera la relación, esta seguía siendo contraria a las normas éticas y a la ley, ya que McCoy estaba en una posición de poder. El comportamiento desvergonzado de McCoy, que debería haber sido irreprochable, fue finalmente expuesto, lo que le acarreó graves consecuencias legales. McCoy fue condenado a 6 meses de arresto domiciliario y también perdió su trabajo en el proceso. Además, se le impusieron 5 años de libertad condicional, lo que refleja la gravedad de su conducta sexual abusiva con una reclusa. La única razón por la que no cumplió más tiempo de cárcel fue porque la reclusa admitió que nunca fue forzada, sino que se sentía atraída emocionalmente por McCoy. Aunque la víctima de McCoy no emprendió ninguna acción legal contra él debido a su amor, al igual que la siguiente reclusa que también se enamoró de un oficial, Dijon Talford. Dijon Talford, mientras trabajaba como funcionario de prisiones en el Centro Correccional de Albion, se vio envuelto en un escándalo que reflejaba las vulnerabilidades del sistema penitenciario. Talford mantuvo una relación personal ilícita con un recluso, una clara violación de los límites profesionales y las normas éticas que se esperan de su puesto. Esta relación, que era inapropiada e ilegal, comprometió la integridad de las instalaciones y la seguridad de quienes se encontraban en ellas. Sin embargo, la reclusa en cuestión era una participante voluntaria que no parecía entender por qué tal acción era ilegal y no le beneficiaba. Aún así, no se le puede culpar por sus acciones porque la responsabilidad de mantener los estándares profesionales recaía en Talford, no en ella. La situación llegó a conocimiento de la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Estatal de Nueva York, cuando otro agente la notó y la denunció. Esto dio lugar a una investigación exhaustiva de la conducta de Talford. Como resultado de sus hallazgos, Talford fue arrestado y acusado de mala conducta oficial, un delito grave que reflejaba la gravedad de sus acciones. La relación de Talford con un recluso fue consentida, pero aún así ilegal debido a su posición de poder. El siguiente caso fue algo similar. Christopher S. Peck. Christopher S. Peck, empleado como funcionario de prisiones en el Departamento de Prisiones de Delaware, se vio envuelto en un escándalo que sacudió la institución. Peck fue acusado de mantener relaciones sexuales con varias reclusas, lo que supone una grave violación de las normas éticas y profesionales que se esperan de su función. Entre las acusaciones figuraba la de una reclusa de 19 años del programa de campo de entrenamiento de la institución correccional de Sussex, que declaró haber mantenido relaciones sexuales con Peck, principalmente por miedo. Peck se aprovechó obviamente de la joven y vulnerable mujer para satisfacer sus deseos depredadores. Se llamó a la policía para que investigara y, después de descubrir la verdad, llevaron el caso a los tribunales, acusando a Peck de 11 cargos de relaciones sexuales en un centro de detención. Una investigación reveló al menos 11 incidentes, que se remontan al 13 de julio de 2013. Además, otras 2 mujeres, de 27 y 28 años, que estaban inscritas en el programa, también presentaron denuncias contra Peck. Posteriormente, fue encarcelado en el Centro Correccional James T. Vaughn de Smyrna, al no poder cumplir con los requisitos de fianza garantizada de $22,000. Aunque muchas relaciones entre los guardias de prisiones y las reclusas son consentidas, hay algunos casos desgarradores en los que los funcionarios se han aprovechado de las reclusas. James Wyden. James Wyden trabajó como funcionario de prisiones en el Centro de Trabajo de Huntington, un puesto que le exigía supervisar la transición de los reclusos de vuelta a la sociedad. Sus responsabilidades incluían supervisar las actividades diarias, garantizar el cumplimiento de las normas del centro y proporcionar orientación para ayudar a los reclusos a reintegrarse con éxito. Sin embargo, el mandato de Wyden se vio ensombrecido por graves acusaciones que acabarían conduciendo a su caída. Una reclusa del centro presentó inquietantes denuncias sobre la conducta de Wyden. Según su relato, mientras realizaba tareas de lavandería bajo su supervisión, Wyden hizo comentarios inapropiados que la hicieron sentir amenazada y vulnerable. Supuestamente, él comentó que podría hacer que la devolvieran, dando a entender que tenía el poder de manipular su situación. Además, añadió que era bueno con ella, una declaración que tenía un inquietante trasfondo de coacción. La reclusa alegó que Wyden procedió a forzarla, aprovechando su posición de autoridad para violar sus derechos y dignidad. En 2018, fue acusado de imponer actos sexuales a personas encarceladas o bajo supervisión. Wyden atacó a un recluso durante la tarea de lavandería en la prisión, pero la siguiente persona de nuestra lista no solo agredió a un recluso, sino que lo hizo a punta de pistola. Marquette Johnson. Marquette Johnson trabajó como oficial de transporte de prisioneros para Inmate Services Corporation,
un puesto que le exigía garantizar el traslado seguro de los detenidos entre las instalaciones. Este puesto exigía un alto nivel de responsabilidad y confianza, ya que oficiales como Johnson tenían la tarea de mantener la seguridad y el bienestar de las personas bajo su custodia durante el tránsito. Sin embargo, las acciones de Johnson durante una misión de transporte revelaron un escandaloso abuso de poder que tendría graves consecuencias legales. El 4 de noviembre de 1999, Johnson y su compañero de transporte fueron asignados para recoger a una mujer detenida en espera de juicio en una cárcel de Santa Fe, Nuevo México, con la tarea de transportarla a Delta County, Colorado. Durante el viaje, la conducta de Johnson dio un giro espantoso. Ordenó a la detenida que se quitara la ropa, una orden que la dejó vulnerable y aterrorizada. Johnson luego intensificó la situación, apuntando con un arma de fuego a la mejilla de la víctima, utilizando la intimidación y el miedo para ejercer control sobre ella. La situación alcanzó su punto más crítico cuando Johnson violó a la detenida. Johnson fue condenado a 30 años de prisión. Johnson fue condenado a 30 años por forzar a una reclusa, pero nuestro siguiente oficial de custodia fue tras 2 reclusas o más, Terrion Henderson. Terrion Henderson trabajó como funcionario de prisiones en el centro penitenciario del condado de Howard, un puesto que le exigía hacer cumplir la ley, mantener el orden y garantizar la seguridad de los reclusos y el personal. Sin embargo, sus acciones traicionaron la confianza depositada en él y pusieron de manifiesto la posibilidad de abuso de poder dentro del sistema penitenciario. La mala conducta de Henderson salió a la luz cuando se descubrió que había mantenido una relación inapropiada con una reclusa. El incidente comenzó cuando Henderson llevó a la reclusa a la planta de Chrysler, donde trabajaba, y le quitó el brazalete de correcciones comunitarias, un dispositivo destinado a controlar sus movimientos y garantizar el cumplimiento de las condiciones de su puesta en libertad. Al quitarle el brazalete, Henderson no solo violó el protocolo, sino que también facilitó el incumplimiento de sus obligaciones legales por parte de la reclusa. La situación se agravó cuando Henderson llevó a la reclusa a su casa, donde mantuvieron relaciones sexuales. Fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Howard. Henderson fue lo suficientemente descarado como para quitarle a su víctima el brazalete de correccional, amenazando a una reclusa para que lo cumpliera. Pero el siguiente agente de la lista amenazó abiertamente a las reclusas para que las violaran, afirmando claramente que habría consecuencias. La Quentin Brantley. La Quentin Brantley trabajó como funcionario de prisiones en el Departamento de Prisiones de Alabama. Sin embargo, rápidamente empezaron a surgir acusaciones de conducta indebida grave. La conducta indebida de Brantley salió a la luz cuando se reveló que había tenido una conducta sexual inapropiada con una reclusa en la prisión Julia Tutwiler de Wetumpka. Las acusaciones detallaban cómo Brantley acarició y tocó inapropiadamente a la víctima, aprovechando su posición de autoridad para obligarla a cumplir. Amenazó a la reclusa, dejándole claro que habría consecuencias si no cooperaba con sus insinuaciones. Brantley fue detenido y recluido en la cárcel del condado de Elmore sin fianza, a la espera de una audiencia de la ley de Ania. La ley Ania, llamada así en honor a Anaya Blanchard, permite la detención de personas acusadas de ciertos delitos violentos sin posibilidad de fianza, garantizando que permanezcan bajo custodia hasta su juicio. El juicio comenzará en algún momento del primer trimestre de 2025 y el mundo conocerá el destino de Brantley, pero las cosas no pintan bien para él. Brantley no dudó en manosear a una reclusa indefensa y abusar de su autoridad para forzarla. Para empeorar las cosas, ni siquiera le importó el daño que estaba haciendo a su reputación y a la reputación del sistema, al igual que el siguiente oficial de la lista, DeMar Jones. DeMar Jones trabajó como funcionario de prisiones en el Instituto Correccional de Mujeres de Kentucky, un puesto que le exigía mantener el orden, hacer cumplir las normas y garantizar la seguridad tanto de las reclusas como del personal de la institución. La conducta inapropiada de Jones salió a la luz cuando se reveló que había agredido sexualmente a una reclusa en el Instituto Correccional de Mujeres de Kentucky, cerca de Pewee Valley, en el condado de Shelby. Las acusaciones detallaban cómo Jones abusó de su posición de autoridad para violar los derechos y la dignidad de la reclusa. Todo comenzó cuando un puesto de la policía estatal en Frankfort recibió un informe sobre una posible conducta sexual inapropiada en la institución correccional para mujeres de Kentucky. Se enviaron detectives para investigar el caso y descubrieron la impactante verdad de que Jones había estado utilizando su posición de poder para presionar a las reclusas para que realizaran actos sexuales.
Jones fue arrestado y acusado de abuso sexual en primer grado y de conducta indebida oficial en segundo grado, lo que puso fin a su carrera en las fuerzas del orden y le garantizó una pena de cárcel. Aunque Jones fue acusado de abusar de una reclusa, hay quienes creen que tuvo más de una víctima, al igual que el otro agente de esta lista, que tuvo 3 víctimas confirmadas. Edgar Daniel Johnson. Edgar Daniel Johnson, ex capitán del centro penitenciario femenino Emanuel en Swainsboro, Georgia, fue condenado por agredir sexualmente a 3 reclusas. Johnson utilizó varios métodos para obligar a las reclusas a cumplir con sus exigencias. Amenazó con prolongar sus condenas, negarles la libertad condicional y detener su traslado a centros de menor seguridad si no participaban en actos sexuales con él. Estas amenazas fueron especialmente eficaces, ya que las reclusas ya eran vulnerables y se encontraban en una situación de reclusión. Los delitos de Johnson fueron descubiertos finalmente y fue acusado de agredir sexualmente a 3 reclusas. Tras una exhaustiva investigación y juicio, Johnson fue declarado culpable de los cargos y condenado a 51 meses de prisión. Muchos creyeron que la sentencia era demasiado indulgente, dado que Johnson amenazó a las reclusas y se aprovechó de su posición de autoridad. Desafortunadamente, los tribunales consideraron que el castigo era adecuado para el delito. La buena noticia es que el Centro Penitenciario de Mujeres de Emanuel también tomó medidas para evitar incidentes similares en el futuro, como proporcionar formación adicional al personal y aumentar la supervisión. Al igual que Johnson, que era capitán en la prisión donde trabajaba, nuestro siguiente preso era un alto funcionario que también abusó de su poder: Tyrell Harris McLaughlin. Tyrell Harris McLaughlin era un funcionario penitenciario superior en el Centro Penitenciario para Mujeres Edna Mahan, en el condado de Hunterdon, Nueva Jersey. Según informes y registros judiciales, Harris McLaughlin fue acusado de agredir sexualmente a una reclusa en el centro. Las acusaciones dieron lugar a una investigación y, posteriormente, las autoridades de Nueva Jersey acusaron a Harris McLaughlin de agresión sexual en segundo grado y de conducta indebida oficial en segundo grado. Estos cargos son graves y conllevan penas importantes, incluido el encarcelamiento. Es esencial señalar que Harris McLaughlin era un funcionario penitenciario superior en el momento del presunto incidente, lo que significa que ocupaba un puesto de autoridad y confianza dentro del centro penitenciario. Tenía poder de supervisión o disciplinario sobre todos los reclusos y los violó. En el caso contra Harris McLaughlin, fue manejado por la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey, que trabajó en conjunto con el Departamento de Correcciones de Nueva Jersey y la Oficina del Fiscal del Condado de Hunterdon. Harris McLaughlin inicialmente trató de negar las acusaciones en su contra, pero la evidencia era abrumadora y no tuvo más remedio que bailar al son de la música, al igual que el siguiente oficial correccional en esta lista: Jerry Brawley III. Jerry Brawley III trabajó como funcionario de prisiones en el centro penitenciario de Homestead, un puesto que exigía integridad y vigilancia. Sin embargo, el mandato de Brawley dio un giro oscuro durante un recuento rutinario de personal a medianoche. En esa fatídica noche, ordenó a todos los reclusos del ala de Atara Fillmore que permanecieran en sus celdas, una orden que pronto revelaría siniestras intenciones. Aprovechando la oportunidad, Brawley condujo a Fillmore a la estación de oficiales, un lugar destinado a la supervisión y la seguridad. Sin saber lo que estaba a punto de suceder, Fillmore lo siguió sin dudarlo. Una vez dentro, bloqueó la ventana de la estación y apagó las luces, creando un ambiente de intimidación y control. En este punto, al recluso le quedó claro que las intenciones de Brawley estaban lejos de ser puras. En este entorno aislado, Brawley exigió favores sexuales a Fillmore, quien, bajo coacción, accedió a sus demandas, dejándola con una sensación de violación y de inutilidad. La buena noticia es que sus crímenes no permanecieron ocultos por mucho tiempo. Finalmente, la verdad salió a la luz, y la revelación de sus acciones llevó a la destitución inmediata de Brawley de su cargo. Las consecuencias legales no tardaron en llegar, lo que llevó a su arresto. Su historia es bastante similar a la del siguiente oficial criminal de esta lista: Zachariah B. Johnson. Zachariah B. Johnson, que en su día fue un respetado funcionario de la prisión del condado de Johnson, vio cómo su carrera y su reputación se desmoronaban debido a una escandalosa falta de conducta. Conocido por su presencia autoritaria, se esperaba que las interacciones de Johnson con los reclusos fueran profesionales e imparciales. En su mayor parte, lo fueron y trató a los reclusos con civismo. Sin embargo, su comportamiento dio un giro censurable cuando empezó a coquetear con una reclusa, una peligrosa desviación de sus deberes. Como si el coqueteo no fuera suficiente, la situación se agravó cuando Johnson mostró descaradamente a la reclusa una foto de su parte íntima en su teléfono celular,
un acto de mala conducta impactante que tuvo consecuencias para él. Aprovechándose de su posición, la escoltó desde su celda hasta la sala de entrevistas, donde inició el contacto físico, que culminó en un encuentro sexual no deseado. La gravedad de sus acciones no pudo ser ignorada. Johnson se enfrentó a toda la fuerza de la ley, declarándose culpable de 4 cargos de conducta sexual inapropiada y 2 cargos de conducta inapropiada oficial, todos delitos graves, lo que supuso un vergonzoso final para su carrera y el comienzo de una considerable pena de cárcel. Johnson asustó a la reclusa para que obedeciera, al igual que el siguiente oficial de la prisión, Christopher Cloud. Christopher Cloud ocupaba el cargo de funcionario de prisiones en el Centro Correccional de Albion, donde mantener la disciplina y el orden era primordial. Sin embargo, el mandato de Cloud se vio empañado por su descuido, que contradecía los estándares éticos que se esperaban de su función. En una impactante falta de conducta, Cloud utilizó su autoridad para tocar inapropiadamente a un recluso, un acto que fue tanto forzado como injustificado. La reclusa intentó resistirse, pero esto solo enfureció a Cloud, lo que lo obligó a apretar su agarre hasta que estuvo satisfecho. Este abuso de poder no estuvo exento de consecuencias, ya que la víctima reunió el valor para hablar y llamar la atención de sus superiores sobre el abuso. Su denuncia dio lugar a una rápida investigación. La policía estatal intervino y Cloud fue arrestado, enfrentando serios cargos de tocamientos forzados y mala conducta oficial. La reclusa dijo que temió por su seguridad durante todo el asunto y que estaba convencida de que Cloud habría ido aún más lejos si hubiera tenido tiempo o si hubiera estado en un espacio más aislado. Afortunadamente, obtuvo justicia para sí misma y para todas las demás reclusas que tal vez tuvieron demasiado miedo para hablar en contra de Cloud. Cloud se aprovechó de las reclusas sin temor a las repercusiones. Es igual que el siguiente agente que sometió a una reclusa a actividades no consentidas, Edgar Michaels. Edgar Michaels trabajó como funcionario de prisiones en la cárcel de mujeres de Oregón, un puesto que le exigía velar por la seguridad y la dignidad de las reclusas. Sin embargo, Michaels traicionó esta responsabilidad mediante una serie de actos repugnantes entre el 25 de noviembre y el 26 de enero. Durante este periodo, obligó a una reclusa a mantener relaciones sexuales y la sometió a tocamientos no consentidos, en al menos 8 o 10 ocasiones, en el centro correccional de Coffee Creek, en Wilsonville. El hecho de que el correo electrónico tuviera que pasar repetidamente por esta violación mientras temía por su seguridad hizo que sus acciones fueran aún más reprensibles. Finalmente, la víctima, en busca de justicia, presentó una demanda contra Michaels, sacando a la luz los fallos sistémicos dentro de las instalaciones. La demanda también se dirigió a los compañeros de trabajo y supervisores de Michaels, acusándolos de no protegerla de su comportamiento depredador. Ella argumentó que todo el sistema penitenciario le falló al permitir que Michaels se aprovechara de su estado vulnerable. El resultado de la demanda aún está por verse en el caso de Michaels, pero el próximo oficial del que hablaremos ya está enfrentando las consecuencias de su descuido. Sean Morrissey. A Sean Morrissey, funcionario de prisiones del Centro Correccional del Condado de Rensselaer, se le encomendó la tarea de mantener el orden y garantizar la seguridad de los reclusos. Sin embargo, Morrissey violó gravemente esta confianza mediante un acto reprensible de abuso sexual que involucró a una reclusa federal. Sus acciones incluyeron tocamientos inapropiados y abuso físico. Las acciones de Morrissey no solo fueron una traición a sus responsabilidades, sino también una violación de los derechos y la dignidad de la reclusa. Cuando la reclusa tuvo el valor de hablar, Morrissey enfrentó las consecuencias de sus acciones en un tribunal federal de Albany. Después de declararse culpable de los cargos de abuso sexual de una reclusa, Morrissey fue condenado a prisión, lo que supuso una caída significativa en desgracia para el exagente. Aunque la reclusa siempre tendrá las cicatrices emocionales del horrible abuso que sufrió, el hecho de que Morrissey haya afrontado las consecuencias legales le ha proporcionado cierta satisfacción. Morrissey tenía unos 51 años cuando fue descubierto y había sido funcionario de prisiones durante mucho tiempo antes de que lo descubrieran en el asqueroso acto. Morrissey dejó que sus pasiones e inhibiciones nublaran su juicio, al igual que el siguiente funcionario de prisiones de nuestra lista, que fue acusado de conducta sexual inapropiada en custodia, John Johnson. John Johnson, que había trabajado como funcionario de prisiones en el condado de Kane desde febrero de 2004, fue considerado en su día una figura firme dentro de la institución. Sin embargo, su larga carrera se vio ensombrecida por un grave incidente de mala conducta. Johnson fue acusado de agredir sexualmente a un preso que estaba bajo custodia en la cárcel del condado de Kane.
El sistema legal respondió con decisión a estas acusaciones, presentando múltiples cargos contra Johnson. Se enfrentó a cargos de agresión sexual criminal, conducta sexual inapropiada bajo custodia y 2 cargos de conducta inapropiada oficial. Johnson tuvo una carrera larga y próspera. Entonces, ¿por qué de repente lo arruinó todo? Algunas personas especulan que no comenzó con este caso. Teniendo en cuenta que tenía el trabajo desde el 2004, es difícil ignorar la posibilidad de que haya estado abusando de su poder y aprovechándose de los reclusos todo este tiempo. Sin embargo, solo el caso que se denunció y que tuvo una víctima dispuesta a testificar llegó a los tribunales. Ese único caso fue más que suficiente para acabar con su carrera. No todos los casos de contacto sexual con un recluso acaban solo con penas de cárcel. A veces, se pide a la gente que pague una multa y, aún así, cumplir una pena de cárcel. Brandon D. Cooley. Brandon D. Cooley, que en su día trabajó como funcionario de prisiones en el condado de Benton, se vio envuelto en un escándalo que acabaría conduciendo a su arresto. Cooley fue acusado de mantener contacto sexual con una reclusa en el centro correccional del condado de Benton, una clara violación de los límites éticos y profesionales que se esperan de su puesto. En septiembre de 2022, se inició una investigación sobre las denuncias de conducta sexual inapropiada entre un exagente penitenciario y una reclusa, a petición del fiscal general del 24º Distrito Judicial, Neil Thompson. Fue arrestado y acusado de un cargo de contacto sexual con un recluso, clasificado como delito grave de clase E en Tennessee. Este cargo conlleva la posibilidad de sanciones severas, incluida una sentencia de 1 a 6 años de cárcel y una multa de hasta $3,000. Desde entonces ha sido puesto en libertad, pero esperamos que haya aprendido la lección. También es poco probable que a Cooley se le permita volver a trabajar en correccionales. Gracias por vernos. Echa un vistazo a las otras tarjetas en la pantalla.